Me es muy placentero, en mi condición de primer vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia, tener esta oportunidad de entrevistar brevemente a nuestro maestro y autoridad en asuntos del derecho constitucional, y más que es uno de mis colegas en la universidad, por lo cual me permito hacer la presentación del mismo. El doctor Humberto Sierra, además de ser académico correspondiente, él es egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y, como decía, abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ha tenido cargos importantes, entre ellos magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con un papel importantísimo cuando se definió una segunda reelección en el país. Fue su ponencia la que le cambió totalmente el espectro, la panorámica del país en estas materias, lo que fortaleció la institucionalidad colombiana. En la actualidad, él es docente de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de Derecho Constitucional, con autoridad que es y gran orientador del tema constitucional para la universidad. Doctor Humberto, bienvenido a esta conversación. Muchas gracias, doctor Saúl. Quisiera empezar, dada su especialidad, por preguntarle cuál es el alcance de las reflexiones que se pueden hacer en torno al derecho constitucional. Doctor Saúl, es para mí un verdadero motivo de regocijo interno la presentación que usted me hace, porque el doctor Saúl es mi maestro y mi profesor de 5º año de Derecho Comercial, así que esas palabras tan elogiosas tienen un significado muy particular, doctor Saúl. El derecho constitucional ha tenido un punto de revolución, por decirlo de alguna manera, a partir de la Constitución de 1991. A partir de la Constitución de 1991, todos los temas del derecho siempre se replantearon en su presentación, en su formación, en su manera de hacer pedagogía, a través de la que se denominó la constitucionalización del derecho, de las distintas áreas del derecho. Hoy en día, siempre que se va a estudiar un área, una subdivisión del derecho comercial, derecho civil, derecho de quiebra, que son los temas que le son caros a usted, siempre se tiene que mirar la perspectiva constitucional, que no es otra cosa que la perspectiva teleológica y su relacionamiento con los derechos humanos, los derechos fundamentales. De manera tal que el análisis puntual de interpretación de la ley es acompañado con una reflexión filosófica, teleológica, que se le ha dado el derecho constitucional, lo que hace que hoy en día nuestro derecho sea mucho más pertinente, mucho más justo, mucho más rico. Hoy en día la doctrina constitucional, el juicio de ponderación, el análisis con perspectiva de derechos humanos está a la orden del día de temas muy puntuales, que son los clásicos que se han dado en la historia del derecho. Por eso es tan relevante el trabajo que se está haciendo desde el derecho constitucional. Bueno, doctor, ¿y cuál es el alcance de esa normatividad constitucional? Por ejemplo, ¿de qué manera se trata el tema de las minorías, particularmente de los pueblos indígenas, por ejemplo? Uno de los temas donde hay un cambio, un giro copernicano, ha sido precisamente el tema del reconocimiento de las minorías. El derecho constitucional, y particularmente en su origen, el derecho constitucional fue establecido y diseñado para proteger los derechos de las minorías frente a las decisiones de las mayorías. Eso surgió principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la experiencia del nazismo, cómo el mundo se preguntaba qué fue lo que hicimos mal, si teníamos una democracia donde las mayorías y los partidos políticos tomaban las decisiones de una manera coherente con la voluntad del pueblo. Y la gran conclusión es que las mayorías no siempre tienen la razón, que podían, a pesar de que hubiese las mayorías adecuadas por parte de los partidos políticos, por parte de sectores de la sociedad, podían abusar de su derecho y desconocer los derechos de las minorías de manera radical, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
figuras como el contenido esencial de los derechos fundamentales, son consecuencia de este fenómeno, la justicia constitucional como un mecanismo para tratar de corregir los errores en que puede incurrir el sistema democrático, los abusos de las mayorías, es la razón de ser en este momento de la justicia constitucional. Ahora bien, en el caso de los pueblos indígenas, es una peculiaridad de los países de América Latina y en particular es de la mayor relevancia en el caso colombiano. Los derechos de los pueblos indígenas son esenciales en la medida en que para poder construir la unidad nacional hay que incorporar estos sectores que históricamente habían estado excluidos de las decisiones. ¿Para qué los derechos de los pueblos indígenas? Uno, para tratar de evitar que la cultura mayoritaria los desnaturalice. Dos, para tratar de compensar esa desigualdad histórica, inveterada, injusticia que hay con los pueblos indígenas. Y tres, para darles participación, para que ellos participen en los asuntos de Estado. Esos son los tres grandes objetivos de los pueblos indígenas, por supuesto reconociéndoles su dignidad, que hoy en día están en boga y que están generando en la sociedad colombiana grandes debates. La consulta previa. En este momento acaban de hacer un decreto que nombran a las autoridades de los pueblos indígenas, los consideran como si fueran autoridades medioambientales, y esto está generando una revolución en tanto se está discutiendo, debatiendo sobre cuál es el papel y hasta dónde deben compatibilizarse los derechos de las mayorías con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Bien, doctor, se habla en la teoría política de que se está atravesando, que el constitucionalismo, la parte institucional, está entrando en una crisis o viene padeciendo una crisis. ¿Cómo ve usted esa situación? El constitucionalismo esencialmente obedece a la lógica de tratar de evitar los abusos, los excesos del poder. El Estado de Derecho no es otra cosa que la interdicción de la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Antes se hablaba de estado de sitio como el mecanismo para abusar de los derechos. Hoy en día se habla de autoritarismo constitucional o de democracias iliberales. Reformas que formalmente son correctas, válidas, tomadas con las mayorías adecuadas y aparentemente ingenuas, como por ejemplo la definición del periodo de los magistrados de la Corte Constitucional o de los jueces, la definición para la concesión de licencias en materia de espacios de televisión. Analizadas individualmente no parecen que tengan inconvenientes, pero cuando uno las mira en su contexto, pueden generar problemas de mella, de disminución de las garantías del Estado de Derecho. Es lo que ha sucedido recientemente con la propuesta de consulta popular. Y analizada individualmente no parecería ser que es un inconveniente, pero cuando uno la ve desde una perspectiva integral, que está planteándose un debate entre democracia representativa y democracia directa, ahí uno ve que tiene unas consecuencias que van más allá del caso concreto. Esos son los grandes retos. Hoy en día las erosiones del Estado de Derecho son más sutiles, antes eran mucho más evidentes a través de los estados de sitio y los estados de excepción. Voy a hacerle una última pregunta, doctor. Comentaristas de que hablan cómo la Constitución del 91 nos llenó de derechos, pero se nota la ausencia de deberes. ¿Qué hay de realidad en eso? El énfasis en los derechos tiene una razón de ser, y la razón de ser es la de incorporar sectores que históricamente estaban por fuera, como lo que sucedía con los pueblos indígenas, lo que ha sucedido con las madres cabezas de familia, lo que ha sucedido con la niñez, lo que ha sucedido con las personas discapacitadas, con la población LGTBI. Todos ellos, a través del reconocimiento de derechos, se sienten parte del Estado. Nosotros no podemos ver ese proceso de inclusión como un proceso de desafueros, en donde no hay ningún tipo de contraprestación y de obligaciones. Por supuesto que todo derecho tiene obligaciones como contraprestación. Que hoy en día estemos cumpliendo con un déficit histórico en materia de derechos no significa bajo ningún punto de vista que nos estemos excediendo.